Se lo preguntamos a José Cristóbal García, que es secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, y que tenemos aquí en nuestros estudios esta mañana. ¿Qué tal, José Cristóbal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Encantado de estar en estas magníficas instalaciones. Enhorabuena, porque la verdad que están son punteras, ¿no? ¿No habías visto todavía las instalaciones aquí en Las Palmas de Gran Canaria? Tenemos un estudio fantástico. Espectacular, la verdad que sí. Se ve. Pues sí, señor. Y tenemos buen café también, ya lo sabes. Eso significa lo que apuesta la COPE por Canarias. Oye, hablando de apostar, no habrás ido a Santa María de Guía a poner la primitiva últimamente, ¿no? Yo estaba esperando que dijera dónde era para mirar el boleto que tengo, pero no, ahí en Guía no fui. Mal asunto. José Cristóbal, parece que el gobierno estatal empieza a tener un poco de sensibilidad respecto a Canarias con estas ayudas. Hombre, se podían haber dicho desde el principio, por lo menos haber nombrado, que no se materializasen, ¿no? Pero es que es tremendo. O sea, tuvimos una reunión del Consejo Asesor el otro día, independientemente de las medidas. ¿Cómo sacas un paquete de medidas de 5.000 millones de euros para España y te olvidas que Canarias está ahí? O sea, págatelo tú. O sea, es que la falta de respeto institucional que ha existido en estos últimos tiempos con Canarias es tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo me hablas tú de una reducción del IVA, de los combustibles, de la energía o de los carburantes cuando en Canarias no lo aplicas? Y resulta que ahí te quedas. Hazlo tú con tus recursos. Pero es que además, esos 5.000 millones al final afectan a los fondos de financiación, con lo cual a la hora de repartir también te toca menos. O sea, pero vamos a ver qué ocurre aquí. Es tremendo. Pero para empezar a hablar así, o sea, deja usted de olvidarse de Canarias, un poquito más de respeto con una parte del territorio, y también aquí nos está afectando las cosas como consecuencia de la guerra de Irán, ¿no? Hay una paradoja, hay algún sector, estábamos hablando del portuario, que de repente prevé que ya está recibiendo una mayor demanda de fletes de barcos que quieren pasar por aquí, y también el turístico. Pero claro, ahí también hay un arma de doble filo, porque en el turismo puede virarse la tortilla muy pronto. Es que los paquetes turísticos se encarecen, y como en tu país de origen tengas algún problema o decidas que no conveniente viajar, no viaja. Tampoco creo que sea bueno, y también estamos en un tope de ocupación muy alto para mejorar un poquito más. O sea, el nivel de ocupación turístico no es una cosa por la que te quiera beneficiar bajo ningún concepto. Pero aquí cuando hablamos de este tipo de ayudas, lo realmente grave es que no hemos aprendido nada de lo que pasó con la guerra de Ucrania, que de pronto vimos cómo se impactó en precios de la energía y vimos cómo se trasladó a los alimentos, y aquí no se hizo nada hasta que teníamos una inflación de más de 2 dígitos, ¿no? Nosotros le planteamos al gobierno que planteara Madrid, que se plantearan también el gobierno canario, que algo tendrá que hacer también, ¿no? Que hay que plantearse 3 escenarios. Uno inicial. Yo tengo que impedir que el efecto del crecimiento coyuntural, cuidado, eso lo ponemos entre comillas para ver cuánto dura esta guerra, ¿no? Que es lo que nadie sabe, se traslade al consumidor y a las empresas. ¿Cómo es? Contenga usted los precios de los costes del transporte al inicio, de mercancía, de los carburantes, hágalo ya. O sea, no espere, hágalo ya. Se tiene que controlar que eso no se traslade a la cadena de distribución, que después se traslada pues a las cadenas, a la estantería del supermercado. Pero eso no es intervencionismo. No, cuando estamos en una guerra. No interveníamos también cuando estábamos en pandemia, más intervenidos que nunca estuvimos, ¿no? Y eso no es un momento que el mercado no se regula por sí solo. El mercado nunca se regula por sí solo en un 100%. Cuando puede caminar, que camine, pero en un momento de este tipo, que las causas que se están produciendo no son por efectos de la oferta de la demanda, tú tienes que evitar que los problemas sean peores después, porque pueden vendrán las familias que no tienen en ese segundo escenario, cuando llega y se traslada, le vas a pedir que se deflacte el IRPF, que se baje el IVA, que tengas ayudas a los alimentos, que tengas intervencionismo, claro, pero porque ya no tienes capacidad adquisitiva para afrontar ese traslado de costes ahí. Y finalmente el tercero, siga usted invirtiendo o dejando de invertir en infraestructuras energéticas, ¿no? Que somos tremendamente deficitarios, ¿no? Empresarialmente ya se está notando el aumento de costes. Se está notando a la familia. O sea, vamos a ver, la renta variable y la renta fija, las dos, o sea, porque también afectaban a los tipos de interés, bajaron. O sea, cualquiera que tuviese un fondo de pensiones o tuviese unos ahorros en sus cuentas corrientes, no le digo que lo mire, no lo mire. A lo mejor ya le recomendarán que espere a ver qué pasa, cuánto tiempo se alarga, pero yo no sé los cálculos, pero todos se han desplomado. O sea, la renta variable se desplomó y la renta fija se desplomó. Y eso ya es un efecto en las familias directo, en las empresas también. Los tipos de interés ya no bajan. Los tipos de interés ya tienen un sesgo al alza, lo cual es un error.
porque esto es un shock de oferta, no de demanda, no es porque usted no sube los precios porque usted consuma más, sube los precios porque está subiendo los precios de la energía. Y si yo subo de los intereses para sacar dinero del mercado, no me sirve para nada. Hay una dichosa manía de siempre subir los tipos de interés cuando suben los precios. Los precios a veces suben por unas causas y a veces suben por otras, ¿no? Pues ese es el escenario en el que estamos, ¿no? Realmente... Yo planteaba el otro día si era necesario enfriar la economía cuando evidentemente ahora no. Esa subida de precios no era provocada por un afán consumista, sino porque está subiendo el combustible. Claro, el Banco Central Europeo se plantea subidas de tipo de interés cuando la inflación supera 2 puntos, ¿no? 2 puntos y algo y demás, ¿no? Digamos, cuando ellos dicen, la expresión es cuando la economía se calienta, es decir, cuando estamos consumiendo mucho. Claro, pero es que no estamos consumiendo mucho. O sea, estábamos en un control de inflación bastante, digamos, correcto para poder evolucionar favorablemente, un 2 y pico %. Eso va muy bien, pero es que ahora, como mínimo, si el petróleo se queda en los 90 euros el barril, nos vamos a ver con una subida mínimo, un punto de inflación, que lo veremos este mes de marzo, vamos a ver algo, ¿no? Y después, y por lo tanto también una caída de previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso ya se valora y se ve así. ¿Cómo se sale de esta? Porque, claro, ¿cómo se adaptan, digamos, la actividad empresarial a unas circunstancias como esta? Y en un país totalmente deficitario en materia energética, ¿eh? Porque los países que producen energía están ganando mucho dinero. Eso también ocurre. Lo que dice, el tercer escenario es a medio y largo plazo. Como siempre suelo decir, los políticos no piensan a largo, piensan a corto. Elecciones hay el año que viene. ¿Qué hago yo de cara al año que viene, no? Porque dentro de 2 años igual no estoy, entonces ¿para qué me preocupo, no? Eso es lo que ocurre con mucha frecuencia. Puedes hacer poco menos aliviar lo que hablamos. Ese tipo de intervencionismo, ¿no? Con recursos de todos, no solo de todos para España menos Canarias, con recursos de todos, que podamos afrontar esto que hablaba yo en primer lugar. Por eso las primeras medidas que hablaban del control del precio de los combustibles, ¿no? En las gasolineras, en los costes de transporte, en que no se traslade. Si nosotros conseguimos eso amortiguarlo, los efectos serán menores, pero que tengamos claro que esto es un efecto global, ¿no? Y que nos va a seguir afectando mientras esta crisis energética continúe y esta crisis... Pero no sé si estarás de acuerdo. Yo observo que efectivamente hay circunstancias en las cuales suben los precios porque han subido los insumos. Claro. Pero también es verdad que hay una tendencia especulativa que observamos como, por ejemplo, en los combustibles. Al día siguiente de conocerse la noticia de la guerra de Irán, subieron los precios. Cuando todavía no había subido el barril de petróleo, o si subió, teníamos claro que lo que estábamos consumiendo de combustible se había comprado hace tiempo con el barril a otro precio, ¿no? Sí, se fijan los precios de una forma diferente, ¿no? En lo que es los mercados de carburantes, ¿no? Con precios a futuro. Pero eso no justifica en absoluto ese asunto, ¿no? Si es cierto lo que todo el mundo ve, hoy resulta que crece la energía y de pronto ya me encuentro ya los precios de los combustibles más altos, ¿no? Bueno, yo creo que la vicepresidencia, el gobierno de Canarias, su vicepresidente fue el primero que lo denunció y lo planteó, que se investigue, que se plantee por qué está pasando esto, ¿no? Si hay verdad una competencia, si hay una competencia real, eso no puede producirse porque se estarían fijando precios, ¿no? Y llegando a acuerdos de precios, lo cual totalmente es sancionable, ¿no? Y espero que eso no ocurra por el bien de todos, ¿no? Y si ocurre, que los que lo hagan, pues respondan por ese tipo de actuaciones, ¿no? Yo creo que debemos ser conscientes del momento en el que vivimos y no permitir que exista, bueno, ya ahora me acabo de acordar de otra cosa, ¿no? Los 500 y pico millones que se ganó alguien en bolsa en Estados Unidos, porque probablemente se enteró antes de la noticia de Trump. De Trump, ¿no? Claro, ese tipo de cosas, de información privilegiada que tienen algunos es tremendo, ¿no? Cómo puede moverse, ¿no? Sí, o esa intuición, ponerlo así, o esa intuición. Sí, mira, nos dice un oyente, los materiales clínicos, por ejemplo, ya han empezado a crecer, dice, el derivado del petróleo, por el derivado del petróleo. Dice, solo en guantes, dice, en material clínico, un 40% de incremento ya, ¿no? O sea... Por coste de transporte, ¿no? Pero es que la energía creció en 70, creo, ¿no? El coste del gas, ¿no? Y creo que sí, pero que se traslada inmediatamente. O sea, yo creo que también hay un punto especulativo ahí, ¿no? De repente se encuentra una justificación para subir los precios y dice, pues los voy subiendo desde ya por si acaso, una subida preventiva. Así. Yo no voy a justificar en absoluto subidas de precios que no la justifique el mercado, de verdad que no. O sea, tiene que haber competencia, no debe haber pacto, porque que todo el mundo suba el precio a la vez, es que no hay competencia. O sea, si yo tengo unos márgenes, los aplico ya porque me están creciendo mis costes, ¿no? Bueno, y si yo voy a subvencionar los hidrocarburos como gobierno, voy a subvencionar la energía, yo quiero ver que eso se traslade al consumidor.
esa caída o ese freno a la subida de precios. José Cristóbal, esto puede llevar también, en materia como la vivienda, tan sensible ahora mismo, una ralentización en la construcción, ¿no? Si empiezan a llegar los materiales de forma, ya no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión estratégica. También si las comunicaciones por barco se reducen, los materiales tardan en llegar, claro, se ralentiza el incipiente recuperación, pues como récord estamos pensando en 5.000 viviendas en Canarias, que llegamos a tener 30.000, llegamos a no tener ninguna. Y para resolver el problema de vivienda no hay que construir 5, hay que construir 12.000 o más, ¿no? Hay intenciones por parte del gobierno canario de impulsar esto, pero es cierto que vivimos en isla, lo que me estás diciendo, como se nos encarecen las materias primas, se nos encarecen los productos y encima la gente retira vivienda del mercado por los decretos estos que quieren regular el alquiler y hay seguridad a los propietarios, pues la llevamos clara, ¿no? Porque a veces legislamos en contra de los intereses de todos, ¿no? Se están retirando, estamos viendo cómo no se incorporan viviendas al alquiler del mercado, sino se retiran por la inseguridad jurídica que eso genera, ¿no? Eso también hay que valorarlo, ¿no? De una forma clara. Hay un grave problema en este país, es el problema de este país. O sea, yo creo que a cualquiera que le preguntes cuál es el principal problema que tiene este país es la vivienda. Porque este país dejó de construir viviendas. O sea, en el 2007, cuando recuerdan la crisis que hubo en el 2007, se construían 700.000 viviendas al año en España. En Canarias unas 30.000. Y de pronto, a los 2 años, ya se dejó de construir. De hecho, los últimos 3 años aquí, viviendas de protección oficial, 0. Hemos vuelto locos, ¿no? Con un planeamiento que nunca se termina, con una burocracia que no te deja avanzar, con problemas jurídicos para aquellos que quieren invertir en vivienda. Intentamos hacer lo que podemos, pero hay que concienciarse que o agilizamos todo esto o los problemas de vivienda va a continuar, va a continuar y va a seguir impactando en precios. No es normal cómo están creciendo los precios de la vivienda. Eso sí lo está produciendo el efecto entre la oferta y la demanda, ¿no? Si no hay, pues suben los precios, por supuesto. ¿Previsiones para corto plazo en Canarias? Caída del PIB, con consecuencia de... Yo hago todos los meses unos informes de coyuntura, ¿no? Que analizo la coyuntura y tal. Y este mes ya era de risa, porque claro, me voy a presentarle a mi gente el informe de coyuntura de este mes y no me servía para nada, porque los datos con los que estaba... Se había caído todo. Los datos con los que estaba trabajando eran de febrero, ¿no? Entonces ahora tú ves, oye, incluso es que era curioso, el 2 de febrero el coste de energía había bajado 1,5 puntos. O sea que estaba, bueno, la inflación estaba creciendo de una forma estupenda, ¿no? Incluso la subyacente un poquito más en general, porque la energía y los combustibles tiraban a la baja. Digo, ¿qué les cuento yo? Digo, voy a contarles yo, esto ya no tiene nada que ver. El mundo cambió, ¿no? El mundo cambió desde que se decidió de una forma que a mí me llamó la atención, porque otras actuaciones de Estados Unidos, de Donald Trump, podían tener una explicación en el mundo de la geopolítica y demás, ¿no? Yo creo que esta no da la impresión de que no estuvo bien pensada, ¿no? Ni bien coordinada, ni bien planteada, y no se sabe cómo salir de ahí porque está afectando, está costando muchísimo dinero a Estados Unidos. Eso es lo que nos ha destrozado. ¿Qué futuro tenemos? Bueno, pues la presidenta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo ya hablaban de que como continúa en el escenario peor, que llega a 140 euros el barril de crudo, pues ya nos vemos con una caída del PIB importante. Si aquí hablábamos de un 2 y pico, un 2,8 fue los últimos datos del crecimiento del PIB que salieron ayer, ¿no?, de revisiones, pues nos vamos a quedar por debajo del 2, ¿eh? Bueno, pues análisis económico desde el punto de vista empresarial, siempre sometido a lo imprevisible del mercado, mucho más imprevisible desde que el señor Trump efectivamente está al frente de la nación más poderosa del mundo. José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios. Un placer, aquí tiene su casa. Encantado de estar con ustedes.